Cordial saludos, estimados estudiantes de los NRC 50260, 50261. Estamos en la semana 4, en esta semana que lleva por título Conciencia Social. Hemos venido poco a poco mm, viendo, reflexionando, analizando varias facetas de el siervo de Dios, Padre Rafael García Herreros. El Padre Rafael García Herreros, como ya lo hemos, eh, diríamos, hemos avanzado en el conocimiento. Obviamente, pues muchos de ustedes eh, no era la primera vez que se estaban acercando a este personaje. Cabe recalcar que esta materia, Cátedra Minuto de Dios, quiere, y dentro de esos objetivos está el insistir, el dejar claro ese sello uniminuto, la universidad en la cual estamos. Y ese sello uniminuto pasa por la obra del Minuto de Dios. Esta obra ingente, esta obra eh, con grandes alcances que ha iniciado el siervo de Dios, Padre Rafael García Herreros, que posteriormente dio continuidad el Padre Diego Jaramillo, quien actualmente sigue al frente como presidente de la organización Minuto de Dios, y que con un grupo o acompañándose, como en su momento lo hizo el padre Rafael García Herreros, de personas, tanto sacerdotes como laicos, que han hecho de esta obra del Minuto de Dios, de lo pequeño a lo grande, de lo micro a lo macro. Y el Minuto de Dios se plantea y se sigue planteando. Justamente el padre Diego Jaramillo decía una intervención hace poco. El Minuto de Dios no se puede dormir. El Minuto de Dios está eh, eh, en constante reinventarse. Obviamente se fortalece a partir de lo que ha hecho, pero que toma en cuenta todo el avance tecnológico, toda esta proyección que va más allá de la posmodernidad, con nuevos retos, con nuevas proyecciones, y cómo todo ese hacer, todo ese trabajo, pues se traduce en ofertar lo que el padre Rafael García Herreros quiso: una educación de calidad al servicio de todos. Por hablar de educación, si hablamos de vivienda, si hablamos de atención a situaciones de impacto negativo de la naturaleza, como deslaves o lluvias o situaciones de emergencia climática, así como esta nueva propuesta que ya no está tan nueva, pero que sigue vigente, obviamente, y es de lo que estamos rescatando y hablando, esta propuesta fresca del Papa Francisco sobre la ecología integral, cómo a partir de una amplia lectura de el accionar del ser humano, que no es ajeno al entorno vital en el que vive.
Y a partir de esta Laudato Si, donde ya el Papa Francisco ha sacado una segunda parte, el tema de la encíclica también Fratelli Tutti, que encajan perfectamente, que hacen un engranaje perfecto con la propuesta del padre Rafael García Herreros. Mirar al hombre en un entorno social en su totalidad, de manera integral, y mirar también dónde se desarrolla este hombre, cuáles son sus alcances, cuáles son sus impactos. Y de alguna manera el padre Rafael García Herreros se propuso ahondar en detalles claves, como por ejemplo decir que, o hablar por ejemplo de cultura, de belleza arquitectónica, el tema del teatro, el tema de la atención al medio ambiente a partir de espacios donde se eh, trabajara la parte de la tierra. También el tema médico, como lo hemos venido hablando, por ejemplo, la Fundación EUDES, que atiende, que trabaja con personas que conviven con el VIH, eh, eh, que afecta duramente a muchas personas. Y en muchos otros ambientes, esta conciencia social del padre Rafael García Herreros, esto que lo recalcábamos el jueves pasado, para el padre Rafael García Herrero es clave, es importante el ser humano y todo su hacer, todo su trabajo parte precisamente de el ser humano, una preocupación, una atención, porque no solo es quedarse viendo de lejos, no solo es quedarse en la acera de enfrente y mirar de lejos lo que está pasando, sino tocar, acercarse, conmoverse, tocar realidades muy sensibles. Por ejemplo, esta foto que he colocado en la presentación es en los inicios del programa televisivo El Minuto de Dios, como desde los primeros programas el padre Rafael García Herreros, pues recibía donaciones, incluso recibía un salario en televisión. Y él decía, bueno, yo para mi vida ya tengo mi comunidad y ya ese tema ya está resuelto. Y fue así como empezó a vivir, eh, podríamos decir de manera pública y abierta, esta conciencia social que ya la venía, que ya la traía presente en su vida. Porque antes de llegar al Minuto de Dios Televisión, él en los lugares donde había estado, en Medellín, en Cali, él ya había iniciado algunas obras, él ya se había preocupado y esa conciencia social la trae eh, consigo y la viene fortaleciendo y la viene desarrollando y tuvo la, la inteligencia suficiente, la habilidad más bien, tuvo la habilidad para canalizar, saber canalizar frente a una necesidad concreta, ayudas eh, concretas para situaciones concretas.
Eso es parte de podríamos decir, de las características fuertes que definen al padre Rafael García Herreros. Frente a una situación concreta, pudo canalizar respuestas con ayudas concretas a situaciones concretas. Y lo que les decía de esta imagen, se ve que es una familia numerosa. Imagínense ahí, solo se ven que hay dos, cuatro, seis, probablemente seis hijos. Una madre que, pues, no sabemos si era madre soltera o a lo mejor tenía su compañero de vida, su esposo, pero que había una necesidad y él comenzó con estos mercados generosos y poco a poco fue desarrollando, fue fortaleciendo, podríamos decir, o siguió desarrollando, siguió fortaleciendo esta conciencia social que él tiene. Me gustaría, con la participación de ustedes, eh, preguntarles, y aquí pido la participación, ¿a qué decir, cómo podrían ustedes definir si les preguntaran qué es conciencia social? ¿Cómo lo podrían definir? ¿Qué palabras encontrarían ustedes para definir qué es conciencia social? ¿O a qué les suena? ¿O a qué les evoca? Profe, para mí la conciencia social puede ser tener solidaridad y empatía con el otro, ayudar Solida- al más ok. lo necesita. Solidaridad y empatía con quien lo necesita. ¿Quién más? Yo creo que es, Adelante, Daira. Daira eh, levantó la mano. Después te doy la palabra, Diana. yo considero que es tener empatía hacia los demás, eh, tanto en sus pensamientos como en su manera de vivir. Eso considero yo que es la responsabilidad social, la conciencia social. Gracias, Daira. Refuerzas el tema de la empatía. Adriana. Yo creo que es el reconocimiento que somos parte de una sociedad, que somos parte de ese engranaje y dentro de ser parte del engranaje social, pues tenemos no solamente la función de hacer para nosotros mismos, sino también para el que está a nuestro lado, el que necesita, el que requiere algo. Muchas veces no necesariamente tiene que ser económicamente, porque algunos pues tal vez no contamos con eso, pero el solo estar ahí, el solo ser tan empáticos y estar tan presentes para el otro, que ese otro por lo menos pueda encontrar una mano amiga, un hombro donde llorar, ser conscientes de que no estamos solos en el mundo y que somos llamados a apoyarnos unos a otros. Muy bien. Eso lo vamos a conectar con una participación posterior. Daira, nuevamente. O tenías la mano levantada, Daira. Bien. Hay unas participaciones en el chat. Jair dice, es la capacidad de las personas de reconocer y comprender las necesidades de los demás. Fanny Janet nos dice que debemos ser parte activa dentro de la sociedad y aportar soluciones y apoyo a quien lo necesita. Ahora, aterrizando el tema de conciencia social, mientras Melanie nos escribe, mm, ¿cómo desarrollar nosotros o de manera práctica qué experiencia hemos tenido de conciencia social?
que hemos dicho, esto que ustedes han expresado, eso yo ya lo puse en práctica. Adelante. Bueno, yo sí lo he puesto en práctica porque pertenezco a una congregación y siempre buscamos el bien de los más necesitados. Por ejemplo, hay un día al mes que hacemos lo que es la canasta familiar y cada uno lleva de sus víveres, de lo que tiene en la casa, lleva algo para los más necesitados. Ok. Y cuando tú tomas, ya te doy la palabra, Juliana. Cuando tú tomas algo de tu casa, Daira, ¿en qué piensas o en quién piensas? Pienso en un niño, en una madre que quizás no tiene cómo ir a conseguir de pronto arroz, azúcar para alimentar a sus hijos. Ok. Adelante, Juliana. Profe, yo he tenido la experiencia de pues hacer actividades para ayudar a personas que los necesitan. Por ejemplo, yo vivo en un pueblito de Nariño que se llama Cuya y en una veredita. Y siempre pues que una persona tiene una enfermedad, digamos, pues sea terminal o que sean de bajos recursos y los necesiten, siempre hacemos actividades para ayudarlos, para ayudar a su familia con sus tratamientos. O si miramos pues una persona que pues necesite de la ayuda de nosotros, siempre pues trabajamos en comunidad. Ok. Igual te pregunto, eh, y puedes reforzar el concepto de lo que has dicho. ¿Qué te mueve a ti? Es decir, cuando dices, bueno, en vez de quedarme en casa o en vez de hacer esto, yo voy y doy mi tiempo, doy mi aporte. El sentir con la comunidad, digamos que Sí, eh, Juliana. sentir con la comunidad y ser solidaria. A mí siempre me mueve entre mí la simpatía, la empatía con el otro. Digamos que siempre nosotros debemos sentir eso, que podemos ayudar y también en algún momento podemos necesitar del otro. Siempre decir, como le digo a profe, mm, demostrar la ayuda, pero pues sin esperar nada a cambio, puede ser. Ok, muy bien. Bien, mientras levanta la mano otro, voy leyendo aquí. Melanie dice, es reconocer la presencia de los demás personas, por tanto es necesario de los valores en determinada comunidad. Fanny, nuevamente, en este momento estamos organizando con mis compañeros del colegio una visita y aportes con diferentes elementos en una casa de ancianos que fueron abandonados por sus familias. Eso está muy bien. Personalmente, Melanie, puedo aportar a la sociedad por medio de la donación de sangre, puesto que son personas que sé que sé- porque son personas que sé que no están en buenos momentos. ¿Alguna otra participación? Bien, yo les comparto algo que me sucedió. Tal vez era yo un preadolescente, tal vez de unos 9 años, 10 años. Yo andaba por el parque de mi pueblo y me encontré con otro niño, pues tal vez quizás en ese momento de mi edad, que él estaba vendiendo un producto. Y entonces, no sé por qué terminé platicando con él y porque él decía, ¿y usted no me puede llevar a su casa?
y que me compren. Eran unas tortillas hechas de maíz. Le digo, pues, no, sí, tal vez, le digo, no sé, pero ¿por qué? Y él me decía, me dijo, es que no he vendido mucho. Y ya es noche y si regreso a mi casa con todo este producto, pues me van a castigar, me pueden golpear. Y yo me acuerdo que me lo llevé a mi casa, me lo llevé a mi casa y no tuve de otra que decirle a mi mamá, mamá, comprémosle tortilla. Y ella me decía, pero si es que ya compramos, ya tenemos las que necesitamos. Dele, mamá. Bueno, al final mi mamá le terminó comprando, creo que unas 6 o 7 tortillas. Pero a la vez surgió otra pregunta. Y le digo, ¿y ya comiste? No, no he comido. Entonces, para mí eso significó y me marcó la vida porque eh, pues yo no es que sea o no tuve pues no vengo de una familia pues pudiente o millonaria, vengo de una familia trabajadora, pero que en medio sí tuvimos necesidades, pero siempre hubo algo que comer, siempre. Eso se lo agradezco a mi abuelita y a mi mamá. Siempre había algo que comer. Y, y pues ya mi mamá le sirvió al niño. Cuando ya se fue, cuando ya estaba por irse el niño, le pregunté a mi mamá, ¿y será que lo podemos invitar mañana? Y mi mamá se puso a reír y me dice, hay que tener cuidado, hijo. No siempre el dar se puede hacer sin pensar. Y eso me enseñó dos cosas. Uno, precisamente, pues el, el poder compartir, porque yo decía, bueno, en mi casa, pues hay algo de comida, puedo compartir. Mi mamá, pues puede comprar unas tortillas, le ayudamos y, y algo se puede hacer. Eh, y me enseñó también que para dar como hay que tener genio o saber, o saber orientar esa ayuda. Y creo que el padre Rafael García Herreros, como les decía, tuvo esa habilidad para saber organizar y saber canalizar esas ayudas pues, tantas ayudas, tanto dinero, tantas donaciones que llegaron a sus manos y que fueron para él la posibilidad de compartir, fueron para él la posibilidad de dar a los demás con, de manera acertada, de manera eh, práctica y de alguna otra manera cumplir con ese mandato evangélico de amarás al Señor tu Dios y a tu hermano el hombre. Retomando las ideas que ustedes dejaron por aquí acerca de la conciencia social, eh, el tema de la empatía, el tema de la solidaridad, el tema de las ayudas sin esperar nada a cambio, el tema incluso de motivar a otros, de organizarse con otras personas y propiciar, es decir, eh, tener esa posibilidad de poner en práctica esa conciencia social. Esto es de lo que hoy vamos a hablar y que ya estamos hablando.
Les voy a hacer referencia a, a un autor eh, que toca este tema del humanismo, un filósofo, Husserl, del siglo XX. Él afirma, el hombre no busca el sentido de las cosas, él es quien aporta el sentido a las cosas. Es decir, eh, lo que rodea al hombre, lo que rodea a las personas, están determinadas por el valor que las personas le dan a su entorno. Y eso tiene que ver con empatía, eso tiene que ver con solidaridad, eso tiene que ver con ser parte de, eso tiene que ver con involucrarse. No sé a qué le suena esta frase, pero a mí me suena que se acopla a este discurso. Eh, Quien pregunta se involucra. Quien pregunta se involucra. Quien no pregunta puede pasar de lejos. Es decir, cuando alguien, digamos un familiar está enfermo, o te das cuenta de que alguien, un amigo, un conocido está enfermo, o tiene una situación mm, X, Y, alguna situación, algún problema, cuando tú te involucras, cuando preguntas. Ahora, hay dos maneras, o hay posiblemente dos maneras de involucrarse. Uno, un ¿qué te pasó? ¿Qué te sucede? Que es preguntar, que puede ser tomado como quizás investigar solo por investigar, como un morbo, o como un chisme, no sé. Y el que pregunta para hacer algo. Esa es la diferencia en el preguntar. Yo pregunto para involucrarme y me involucro haciendo algo por el otro. No solamente pregunto por preguntar, como por alimentar un morbo o crear un chisme o, o sencillamente hay personas que, que les suena eso de, ¿y qué pasó? ¿Y cómo pasó? Por ejemplo, el típico caso, una joven sale embarazada. ¿Y quién es el papá? ¿Y cuánto tiene? ¿Y qué hace? Y ya sabe qué es, si es varón, es mujer. Es decir, preguntas que sencillamente es por un morbo, por un chisme o como por un investigarle la vida al otro sin razón ni justificación. ¿Y quién es el papá? ¿Y cómo le van a poner? ¿Y si es varón? ¿Y si es mujer? Y quizás cuando nace la criatura, ¿a quién se parece? ¿Se parece a su mamá? ¿Se parece a su papá? Eh, por ponerles un ejemplo. Volviendo a las afirmaciones de Husserl, cuando él afirma, él es quien aporta el sentido de las cosas, y lo podríamos relacionar, por ejemplo, con el Génesis. Si nosotros nos vamos al relato del Génesis, quienes pues tenemos la Biblia como el origen y lo que relata el Génesis, lo que está escrito en el Génesis como el origen del hombre, vemos que Dios a lo largo de 6 días hizo la creación. Y en ese proceso de hacer la creación o de organizar la creación,
lo último en crear Dios fue al hombre. Hagamos al hombre. Y le dio al hombre la potestad, la capacidad de administrar la creación. Entonces, es el hombre quien le da el valor y quien le aporta el sentido a las cosas. Es el hombre quien genera un plus a las cosas. Es el hombre quien le da sentido a las cosas. Es el hombre quien resalta el valor de las cosas. Sigue afirmando Husserl, porque muestra la condición singular y especial del ser humano en el cosmos. No es un ser determinado, sino un ser determinante. Y en esta expresión no es un ser determinado, es decir, el hombre no es un ser acabado. No es un ser que dice hasta aquí llegué o así soy yo y aquí termina la historia. No, es un ser que se hace en el día a día, es un ser que se construye en el día a día, que se va haciendo en el día a día y que a su vez se convierte en un ser determinante. Porque quien hace la historia es el hombre. Quien le da el valor al tiempo es el hombre. Quien le da el valor al cosmos, al espacio, es el hombre. Quien le da sentido a la creación es el hombre. El hombre es un ser determinante. No es un ser acabado. El hombre siempre está en construcción y no se puede cosificar. Es decir, de toda la creación, de todos los seres vivientes, animados e inanimados, el ser humano se construye. El ser humano con su capacidad de raciocinio, con su capacidad de preguntarse. La única parte de la creación que se pregunta es el ser humano. La única parte de la creación que cuestiona es el ser humano. Los animales, por ejemplo, los animales domesticados y no domesticados se guían por el instinto de supervivencia, instinto de protección, instinto de la camada, instinto del sentido de la manada, los liderazgos que se pueden desarrollar. Y quien sí se pregunta, quien sí se cuestiona, quien pregunta su origen, de dónde vengo, quién soy, hacia dónde voy, es el ser humano. Y es ahí donde se encuentra la grandeza del ser humano, en que el ser humano, y si lo trasladamos al punto de vista cristiano, al punto de vista de la fe, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, quien le da sentido a esta existencia es el ser consciente, el hombre.
Cuando el hombre cae en la conciencia, es decir, cuando el hombre concluye que es un ser consciente, que es un ser que se pregunta, que es un ser que no es una cosa, no es un objeto, no es un simple objeto como un esfero que sirve para escribir, para firmar, para rayar algo, una hoja de papel. Y es a partir de esa concientización que tiene el hombre desde sus inicios, desde, desde, desde que el hombre empieza a cuestionarse. Y uno puede ver, por ejemplo, y al estudiar las tribus, eh, esas realidades humanas que se contraponen, por ejemplo, con la modernidad o con la parte del ser humano un poco más desarrollada, cómo a partir del ser conscientes es que el hombre inicia su desarrollo. Es que el hombre deja y se desprende de esa realidad, eh, diríamos, primitiva y empieza a preguntarse, empieza a cuestionarse. Ese humanismo, ese darse cuenta del valor de la persona, del valor del ser humano, del valor que tiene el otro. Y cuando hablamos de sociedad, el ser humano en sociedad, hablamos de el ser humano, ese ser humano que está cerca a mí. Ahí configuramos y hacemos sociedad. Ahí nos configuramos y hacemos relación con el otro. Ahí nos configuramos y hacemos comunicación con el otro. Y en ese humanismo se empiezan a desarrollar habilidades de lenguaje, habilidades de la comunicación, habilidades, hoy podríamos hablar de tecnología, habilidades de conocimiento, habilidades incluso que se traducen en bienestar médico, en bienestar social, en bienestar de derechos. Y es increíble o es sorprendente cómo la sociedad ha venido evolucionando en sus conceptualizaciones, en en sus proyecciones de cómo concibe al ser humano, de cómo concibe al otro. Es decir, el siglo pasado, todavía el tema de la esclavitud, el tema del racismo, el tema de la exclusión, el tema de la exclusión de la mujer de ciertos escenarios dominados por el hombre. Y nuestra sociedad y nuestra muchas realidades siguen siendo machistas, siguen siendo excluyentes de lo que la mujer puede hacer. Estamos hablando desde el punto de vista sano, relación, no abusos. Estamos hablando desde el punto de vista, cuando hablamos de igualdad de derecho, igualdad de oportunidades, los cargos gerenciales, los cargos directivos, la tecnología, la ciencia, el desarrollo tecnológico, los avances a muchos niveles, diríamos la carrera espacial, cuántas cosas donde la mujer
tiene la oportunidad de aportar. Pero aún así, aún con todos esos avances, en muchas situaciones la sociedad sigue siendo machista. Hace poco, un poquito más de un mes, yo viajaba en la capital del país en un transporte público, eh, que es como una buseta. Y la buseta era conducida, manejada por una mujer, excelente conductora, desplazándose por vías y incluso está platicando con una amiga que llevaba a la par o detrás de ella. Cuando me bajé, había un grupo de personas esperando abordar la unidad y un grupo de varones dijo la siguiente frase: y es que es una mujer la que viene manejando. Y dijo otro en tono jocoso: Dios nos libre. Pasó. Y es que precisamente el humanismo, el, el que el ser humano no es un ser acabado, sino que está en construcción, pasa precisamente por la tolerancia y el desarrollo de oportunidades. Pasa por el desarrollo de igualdad de oportunidades en muchos ambientes donde el hombre es, por muchos años dominó. Por ejemplo, un transporte pesado, una tractomula, eh, que digamos que la maneje una mujer. Es decir, todavía situaciones que se dan y que se nota que la sociedad sigue marcada, sigue determinada por un machismo. Incluso en muchas realidades o situaciones se cosifica a la mujer, se le mira como una cosa, como un objeto de placer. Y no es porque tengamos doble moral y no porque esto sea un discurso doble moral, sino porque precisamente eh, eh, en las realidades latinoamericanas, el tema de la mujer para la casa, el hombre para la calle, la mujer para criar hijos, cosas que hoy nos pueden sonar un poco absurdas, pero que eran válidas en su momento. Y no estamos hablando hace siglos, estamos hablando hace 50 años, 60 años, 70 años. Hace poco le escuchaba decir a alguien, el marido la violentaba y dentro de las frases que le decía es que no servía como mujer. ¿Por qué? Porque no le había dado hijos. Entonces, son situaciones que se contraponen al humanismo, que se contraponen a, a esa conciencia humana, a esa concientización humana de ver al otro como alguien con valores, con alguien que merece respeto, alguien que merece oportunidades. Y cuando hablamos en este tema de la conciencia social, ese ser humano que se construye, ese ser humano que se hace a sí mismo, ese ser humano que se, que se va haciendo, podemos hablar también del humanismo, el humanismo de la alteridad. El otro, aquí estas afirmaciones son de Levinas, filósofo de la alteridad. Él afirma, entre otras cosas, el otro en tanto que otro se me revela fundamentalmente como rostro, es decir,
como el huérfano, la viuda, el extranjero, el indigente, el que se encuentra en indefensión. El otro tiene un rostro, el otro tiene una historia, el otro tiene un pasado, vive un presente y se proyecta hacia un futuro. El otro ha sido marcado en su, digamos, en su vida personal por situaciones que lo han construido. Solo piensen, por ejemplo, en los tipos de personas, y aquí vuelvo a pedir su participación. ¿Qué tipo, y que a veces clasificamos, o es normal que las clasifiquemos? ¿Qué tipo de personas em, nos encontramos en el día a día? Por ejemplo, yo me encuentro con personas comunicativas. Síganle ustedes. Y que hablan y hablan y hablan y hablan y no paran de hablar. Síganle ustedes. ¿Con qué tipo de personas se encuentran? Conflictivas. Personas conflictivas. Exacto. ¿Qué más? Inestables emocionalmente. ¿Cómo? Inestables emocionalmente, profe. Exacto. ¿Qué más? Indiferentes. ¿Con qué otro tipo de personas nos encontramos? Egoístas. Díganme tres tipos de personas con los que nos encontramos a diario. Ustedes están pensando en alguien. ¿En quién piensan? No digan nombres. Personas envidiosas, puede Ujú. ser de buenos sentimientos y personas que de pronto solamente piensen en ellos y no en los demás. Sí. ¿Alguien se encuentra con alguien que ustedes dicen, esa persona sí que es buena, de sentimientos, de acción, personas alegres, en algunos casos envidiosas y chismosas, comunicativas? Adelante, Adriana. Bueno, en el entorno en el que yo me desenvuelvo hay de todo un poquito. Una Eh, ensalada. Alegres, mis 27 estudiantes del salón, energéticos, llenos de dinamita, y mi rectora, que es una señora con un corazón enorme, con una capacidad de comprensión y muy incomprendida, tristemente. Gracias. Alguno de ustedes que diga, yo quisiera ser como esa persona, porque tú quieres ser como esa persona, o no ser, digamos, tú quieres tomar el ejemplo de esa persona, que sería lo más correcto, porque el ser tiene que ver con la esencia. ¿Alguien tiene alguna persona experta en resolución de conflictos o que se le facilita la resolución de conflictos? Es como la persona que calma las aguas y dice, no, mira que esto no llevaba tanta maldad como tú crees. Ninguno.
Ah, ¿alguien se encuentra con personas tóxicas? Siempre. Pues, ahí sí o qué. ¿Estamos tan mal o qué? Mm. Reaccionemos. ¿Quiénes se encuentran con personas tóxicas? ¿No? ¿Sí? Dos. ¿Quién más? Y ahí todas son pan de Dios. Bien. No es mi intención, es decir, quedarse en el juzgar porque pues también nosotros nos vamos construyendo, vamos haciendo. También nosotros somos, así como nosotros tenemos a un otro, también nosotros somos el otro del otro. ¿Ok? ¿A dónde quiero llegar y concluir esta diapositiva, este slide? Quiero llegar al punto de que no todo es malo, malo, no todo es bueno, bueno. Hay sus puntos de en medio, hay sus puntos de encuentro. Lo importante es estar atento y eso parte de lo que uno quiere ser. O más bien, eh, mejoro esa frase, porque el ser es la esencia de cada uno. El ser es nuestro interior, donde se toman y donde se juegan nuestra proyección de lo interno hacia lo externo. Ese ser es nuestro fuero interno. Y de ahí nace todo aquello como yo me proyecto hacia afuera. Y en ese proyectarme hacia afuera, obviamente, está determinado. Permítame que voy a estornudar. Salud, dinero y amor. Sí, estornudé 3 veces. Salud, dinero y amor. A ver cómo me va. Eh, en ese relacionarme con el otro, obviamente, pues entran en juego muchas cosas. El ser humano es, es tan misterioso en una parte de su vida, revelador en otras partes o en otras acciones. Y, y siempre está latente eso, es decir, aquello que nosotros nos guardamos, aquello que nosotros exteriorizamos y a veces eso que me guardo, por ahí se puede escapar en lo que yo exteriorizo. Por ejemplo, mis miedos, mis ilusiones, cómo yo me he pensado, cómo yo me, cómo yo me he querido, cómo yo he querido o me sueño ser. ¿Qué dicen de mí? Miren que Jesús preguntó, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Jesús hizo su encuesta de marketing. Ajá, dijo Jesús. Y ahora, y ustedes, los que andan conmigo, comiendo, haciendo milagros, acompañándome, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?
Entonces, eso lo podríamos aplicar a nuestra vida y llegar, es decir, tener claro algunas conclusiones o la mayor parte de las conclusiones sobre quiénes somos. Eso es conocimiento. La famosa frase, Nosce ipsum, conócete a ti mismo. Porque precisamente en el conocerse a sí mismo es lo que nos da un poder, un plus para tomar decisiones, para controlar nuestro temperamento. Porque carácter es una cosa, temperamento es otra. Carácter, todos tenemos carácter. Y el carácter se expresa en la voluntad. Es decir, yo tengo la voluntad de que yo sé que los cítricos me producen alergia, tal clima o tal acción me produce algo en mi cuerpo, y yo tengo el carácter, la voluntad para evitarlo. Yo sé que eh, miraba un video de una joven que crea contenido, y ella decía, ¿por qué seguir viendo un video el que tú te imagines que a ti te pueda no ayudar en la vida y dejar que eso continúe si al final no te va a ayudar? Si eso lo traducimos, por ejemplo, a una plática, a una conversación, ¿por qué conversar con alguien que tú sabes que no te va a conseguir, que tú sabes que no te va a ayudar? Y, eso precisamente es el carácter, el aprender a decir no sin sentir culpa, el estar atento a lo que roba tus energías, tu paz, tu tranquilidad. Una vez un niño eh, inquieto le fue de la mamá, que la mamá estaba en una y mil cosas, atareadísima, ocupadísima en hacer el almuerzo, y el niño fue y la blusa se la tiraba y le decía, mamá, ¿me amarras el zapato, por favor? Que no ves que estoy ocupada, ya es tarde, tengo que hacer almuerzo, tengo que hacer muchas cosas. No. Al rato el niño volvió, mamá, por favor, ¿me amarras los zapatos? No estés molestando. Y entonces, al final, ¿qué es lo que el niño quería? Les pregunto. La mamá le prestara atención. Sí, pero era en algo específico. ¿Qué es lo que el niño quería? ¿Qué es lo que el niño pedía? Que le amarraran los zapatos. Era eso. ¿Cuánto tiempo gastó la mamá en decirle y hablarle y cantaleta una tras otra? Le gastó más tiempo a la cantaleta que prestar atención a lo que el niño quería. Era sencillo, que le amarrara los zapatos. Entonces, también nosotros debemos de estar atentos a aquello que, que va en doble vía, mi relación con el otro y yo que soy el otro del otro.
en cómo humanizarnos más, en cómo establecer criterios en una sociedad que corre, en una sociedad que no se pregunta, en una sociedad que no se detiene, en una sociedad que es muchas veces indiferente, en una sociedad que está produciendo, 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 en una sociedad que no se cuestiona. Por ahí dicen, hoy tenemos niños insensibles, ensimismados, encerrados. ¿Mm? Llueve, ¿Mm? Cae nieve, ¿Mm? Se desborda el río tal. Hay un Colombia va a la final. ¿Mm? Un colombiano gana el Tour de Francia. ¿Mm? Firman a James Rodríguez, un equipo grande, el Real Madrid en su momento. ¿Mm? Es decir, niños, jóvenes, preadolescentes, adolescentes que están tan encerrados en esto pequeño que nos está dominando la vida y los sentimientos y las emociones. Y vuelvo y repito, no es un discurso doble moral, no es un discurso satanizando lo que estamos viviendo, no, es una reflexión precisamente basada en valores, en valorar al otro, en, en escuchar al otro, en saber que el otro no es una cosa, en descubrir que el otro tiene unos sentimientos igual que yo los tengo, en que el otro a lo mejor necesita ser escuchado como yo necesito ser escuchado. Ese otro que tiene una historia a como yo también tengo mi historia. Si soy tímido, si soy extrovertido, si soy tóxico, si nunca estoy contento conmigo mismo, si siempre estoy buscando culpables. Vean, yo les confieso algo, hay personas, una tía, por ejemplo, yo tengo una tía política que cuando yo pienso en mi tía política, en esa tía política, yo pienso en enfermedad, porque yo tengo 46 años de edad y no voy a ser exagerado, pero por lo menos en los últimos 25 años de mi vida o 20 años de mi vida, a esa tía nunca le he escuchado que está bien, nunca. A ella le duelen las pestañas, a ella le molestan las cejas, a ella le duele la oreja, a ella le duele el pelo, ella anda con acidez, ella tiene un dolor en no sé qué, ella ha pasado intranquila. Es decir, y puede ser cierto, no digo, no la juzgo, no digo que es contrario, pero no le he escuchado y se los digo, no estoy exagerando. Tal vez no voy a ser tan dramático, tan drástico, pero si le he escuchado 5 expresiones, sobrino, estoy bien, sobrino, mira, me mejoré de tal dolor o me mejoré de esta situación que tenía. Entonces, hay personas que como que se enfrascan en, en, en ofrecer
quizás solo aspectos negativos o personas que solo, es decir, basado en una frase que escuché una vez, que uno no agradece tanto por estar pendiente por lo que a uno le hace falta y te olvidas de lo que sí hay que agradecer. Que el otro exista, agradécelo. Que no es perfecto, sí es cierto. Tú y yo tampoco somos perfectos. Que estamos en construcción, decía la frase anterior. ¿Mm? Siempre está en construcción. Siempre nos estamos haciendo, siempre nos estamos eh, ayudando, siempre nos estamos construyendo. Y es que precisamente el pensar en el otro, el, el tener en el otro y descubrir en el otro su grandeza, es lo que el padre Rafael García Herreros expresó en esa advocación al hombre, donde él dejó claro su, su admiración por el hombre. Y obviamente tomando en cuenta que, pues, que hay imperfecciones, que no siempre la tenemos, digamos, totalmente fácil. Vayan entrando por favor a este enlace. Es un Padlet. ¿Lograron entrar? ¿Alguien no logró entrar? Yo, profe. ¿No lograste entrar o lograste entrar? No, no me deja ingresar, profe. ¿Por qué será? Porque reaccionen con un dedo los que ya lograron entrar. Ok. Da clic aquí en este enlace que les he escrito. Aquí hay una expresión. No somos islas en un mar de indiferencia. ¿Qué comentarios les merece o qué para ustedes, cuál sería el eco que tienen de esta afirmación? No somos islas en un mar de indiferencia. Entonces usted viene y aquí usted pone su nombre, Edgar, y escribes. Es ser y estar atento a las oportunidades de compartir la vida con el otro. Y le dan publicar. Juliana, ¿sí lograste entrar? Sí, profe. Ah, ok. Bueno, Jair, puedes contestar aquí puedes dejar aquí tu comentario por tu problema de internet. No somos islas en un mar de indiferencias.
Ahí veo que están escribiendo. El humanismo lo podríamos resumir en esta expresión. La responsabilidad frente al otro no es opcional. Es decir, precisamente en esta frase que estamos compartiendo, que estamos comentando en el Padlet, no somos islas en un mar de indiferencia. La indiferencia es una de las acciones deshumanizantes que precisamente el hombre puede poner en práctica. El, 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 el estar atento, como ustedes lo ponen aquí, debemos de estar prestos a servir y ayudar y compartir a todos los que nos rodean, nos dice Fanny Flechas. Adriana, los seres humanos no vivimos aislados unos de otros, sino que estamos interconectados y dependemos mutuamente en lugar de ser indiferentes y vivir desconectados de las necesidades, problemas y emociones de los demás. Debemos de reconocer y valorar nuestras relaciones interpersonales. Obviamente el filtro pasa incluso por nosotros mismos. Es decir, el primer otro que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Y a partir de esa realidad, poder crecer junto al otro, porque no se trata de que yo soy el perfecto y el otro es el imperfecto, o yo soy el que no tiene problemas y el otro sí los tiene, o yo soy el que no necesita y el otro sí necesita. No, se trata de caminar juntos. Es decir, por ejemplo, qué propuestas podrían hacer ya de manera práctica, de llevar a la práctica esto que estamos hablando? ¿Qué tal si nos proponemos en el resto del año caminar con alguien con quien quizás compartimos poco? Y a lo mejor nos sorprende el otro, porque quizás puede surgir una amistad, puede surgir una fraternidad, que el otro pueda decir, mira, eh, cuánto yo necesitaba de una palabra, de una escucha. Ese podría ser una aplicación práctica de esta conciencia social, de este humanismo del otro, de esta responsabilidad frente al rostro del otro y que no es opcional. A veces ese otro puede estar incluso hasta en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Daira, somos seres capaces de ayudar y ser empáticos con los demás. Juan José Bejarano, somos seres sociales a quienes no es necesario interactuar, nos es necesario, perdón, a quienes nos es necesario interactuar con otros, lo que implica que se creen vínculos o enemistades, por lo cual es importante tener presente que como parte de una sociedad debemos ser empáticos, solidarios con los que nos rodean.
Melanie, en otros términos, las personas no es sinónimo de soledad. Por el contrario, depende de cierta manera de los sentimientos y de los pensamientos de los demás. Por tanto, los sucesos de la comunidad tienden a repercutir en las personas. El ser solidario y colocarse en el lugar del otro es hacerle el bien al otro y nosotros mismos ayudar y servir con amor. Muy bien, gracias por sus participaciones. Si alguien más quiere escribir algo, que quede ahí en el Padlet en su momento. Se los puedo compartir a manera de pantallazo en uno de los mensajes. Y esto nos abre a toda una realidad humana y humanizante. Es decir, la posibilidad que tenemos de, de que cuando estamos frente al rostro del otro, sentir, descubrir que en el compartir, en el ser sociales, la antropología filosófica dirá, el hombre es un ser social por naturaleza. Es decir, fuimos creados para vivir en sociedad. Fuimos creados para desarrollar vínculos sociales. Fuimos creados para desarrollar relaciones sociales. Hoy se habla, por ejemplo, en las empresas de los ambientes laborales. Hoy se va mucho y las empresas están desarrollando a manera de coaching y y de capacitaciones, todo este tema de preocuparse, cómo se siente el colaborador, cómo llega el colaborador a la casa. Y eso, por ejemplo, quien es docente, le llega mucho y le toca mucho este tema de la responsabilidad frente al rostro del otro. Por ejemplo, eh, ustedes, eh, ustedes que son mis estudiantes, yo que soy su tutor, o ustedes que son docentes y tienen niños jóvenes, cada uno tiene una historia que contar, cada uno tiene una realidad que compartir. Y, y en ese compartir está el poder descubrir la grandeza del otro. Está el poder descubrir que el otro existe. Y no solo que existe, sino que el otro vive. Porque en algunas situaciones se concibe al otro como que existe. Pero existen los árboles, existen los animales, existe la naturaleza, existe la creación. El único que vive es el ser humano. Y esa es la diferencia. El único que vive es el ser humano. El resto existe. Nos dice Yair, debemos tener conciencia que estamos en una sociedad y que debemos apoyarnos unos a otros. Y es que precisamente eso es lo que descubrió en su vida el padre Rafael García Herreros. Vamos a ver ahora un video, pero este el audio compartido. Vamos aquí a subirle. Me dicen si están viendo la carátula del audio. Sí, señor. Ok. Tiene, este es lleva video y audio, ¿verdad? ¿Estamos Sí, bien?
Sí, profe. Listo. Yo quiero invitarlos a ustedes al amor, al silencio. Voy a... que veo que no corre el video. Vamos a ver si aquí corre. Yo quiero invitarlos a ustedes al amor, al silencio. Continuamos con nuestros diálogos con el Padre García Herreros del Minuto de Dios. En esta oportunidad, Padre García Herreros, nos ha llegado una carta desde Cali y tal parece que nuestro programa viene teniendo audiencia. Y en esta carta, muy amablemente nos piden, Padre, que usted cuente algo de su experiencia personal, de cómo inició la obra social y toda su inquietud respecto a la justicia en Colombia, que va teniendo poco a poco repercusiones en América Latina. El principio fue hace muchos años, cerca de 28 o 30 años. Fui yo a una de las cercanías de Bogotá, en la calle 51. Iba un domingo con propósito de leer y estar lejos. Y cuando iba subiendo por un camino que había, ahora debe haber magníficas carreteras ahí, cuando iba subiendo me encontré con una choza inolvidable, una choza más o menos sin exageración, como de metro y medio. Y ahí dentro de esa choza dormía un hombre que posiblemente se había acostado borracho. Él, cuando me acerqué yo, se despertó un poco malhumorado y me preguntó qué hacía. Y le digo, estoy buscando aquí un lugar para leer. Y de paso le dije yo, ¿cómo puedes tú vivir ahí? ¿Cómo puedes dormir ahí? ¿Cómo puedes vivir en esa choza, en ese rancho tan miserable? Y me dijo, padre, porque no tengo plata. No tengo plata para cambiar nada. Y aquí me he acostumbrado. Y le dije yo, pero es posible que te acostumbres a vivir así, casi como un animal. Y me dijo, pues sí, me he acostumbrado. Le dije, no, le dije yo, vamos a cambiar esto. Y la semana entrante yo traigo pintura, pintamos esto tan sucio y tan feo, y hasta Dios nos inspirará más. Y me dijo, pues venga y lo aguardo, me dijo el hombre aquel, despertándose ya. ¿Y usted sí fue, Padre? Yo fui, fijo, le llegué por ahí a las 8 de la mañana. Tan miserable. Y me dijo, padre, porque no tengo plata. No tengo plata para cambiar nada. Y aquí me he acostumbrado. Y le dije yo, pero es posible que te acostumbres a vivir así, casi como un animal. Y me dijo, pues sí, me he acostumbrado. Le dije, no, le dije yo, vamos a cambiar esto. Y la semana entrante yo traigo pintura, pintamos esto tan sucio y tan feo, y hasta Dios nos inspirará más. Y me dijo, pues venga y lo aguardo, me dijo el hombre aquel, despertándose ya. ¿Y usted sí fue, Padre? Yo fui, fijo, le llegué por ahí a las 8 de la mañana, llegué con un potado de pintura, era absurdo, totalmente absurdo, porque el problema no era de pintura. Y entonces le dije, vamos a pintar, y él me ayudó un poco. La cuestión fue que pintamos eso que se pintó en un cuarto de hora. Debió quedar lindo. Quedó bonito, bastante bueno. Era una experiencia interesante. Después le dije, hombre, pero tumbemos esto. Después de que lo pintamos, tumbemos esto porque aquí no se puede vivir. Y me dijo, ¿quién me levanta la casa? Le digo, los hombres.
nosotros, yo te ayudo. Entonces, dentro de 8 días vengo yo con ladrillo, vengo con un poco de cemento y vengo con tejas. Verá que se consigue todo. Y entonces a la semana siguiente llegué yo con un poco de muchachos, jóvenes universitarios, a quienes se había invitado, muchachos y muchachas, todos se remangaron y nos pusimos a hacer la casa. Tumbamos en cuestión de 10 minutos lo que había y empezamos a hacer casi sin cimientos. Eso era a la brava y rápidamente. Hicimos la casita, una casa mínima, un cuarto, pero de todos modos era inmensamente superior al otro. Y así empezamos, Camilo, a hacer casitas y casitas. Hacíamos por cada domingo una. Yo creo que eran los mejores constructores. Los mejores constructores, y sí, rápido, en un día hacíamos, sin mayores dificultades. Hicimos como 25 de esas casas. Yo creo que los muchachos que le hicieron deben ser ya abuelos no, pero de todos modos deben recordarse, porque todos ellos trabajaron, era increíblemente bello. Las muchachas nos preparaban un poco de papas y nosotros trabajábamos todos. Yo tenía plena juventud. Padre, y a partir de esa experiencia, de ese primer contacto, que seguramente ya había tenido el primer contacto en el corazón antes que en la realidad, con los pobres y necesitados, ¿qué enseñanzas sacó usted? ¿Qué ideas sacó usted de que era intolerable la miseria de esa gente, que teníamos que hacer algo? Nosotros hicimos 25 casas, de ahí nos sacaron. El dueño de esa tierra nos sacó, alma bendita. Nos sacó de ahí porque me dijo, si eso es con ranchos miserables, que no los puedo sacar, ¿cómo será si usted le mejora las casas? No poder perder este terreno. Y me dijo esta palabra: ya hemos terminado, ya hemos cumplido con nuestro deber. Le dije yo, quedé mirando y le dije yo, no diga que hemos cumplido con el deber. Cuando usted me haya regalado este terreno y yo pueda hacer cosas, entonces me dirá, ya hemos cumplido con el deber. Pero por ahora no puede decir que ha cumplido con su deber. Y entonces, así empezó la obra del Minuto de Dios en ciernes. Pero, padre, ¿qué le trajo a usted eso? ¿Qué inquietud tuvo a partir de esa experiencia de hacer casas, de levantar unos tugurios mejores por otros de los que estaban también por ranchos de lata, pero cambiar un tugurio por otro, pero mejor? Dije, se me abrió el horizonte. Dije, esto no puede seguir, tenemos que hacer algo. Y hubo un señor que me regaló un terreno. Y entonces nos pusimos, y como tú sabes, el Espíritu Santo me inspiró el banquete del millón, que fue una inspiración divina, un poco milagrosa, inesperada. Una noche se me vino a mí a hacer un banquete, invitar a todo el mundo a dar 500, me parece que 500 pesos, que eran 500, que eran actualmente 100,000. Ya. Bien. Esta es una evocación de una entrevista que le hizo el padre Camilo Bernal sobre el origen precisamente de esa conciencia social vivida al máximo por el padre Rafael García Herreros, a partir del tema de que construyó y le pudo construir a una persona algo digno, algo diferente, algo que evocara el valor del ser humano. El padre Rafael García Herreros, su inquietud fue siempre amar y servir. Se caracterizó siempre por ser un hombre creativo, innovador, y por hacerlo todo en el nombre del Señor. Empleó inventiva especialmente para buscar alternativas de solución de erradicación de la pobreza. De hecho, este modelo de erradicación de pobreza fue reconocido por el Banco Mundial como una iniciativa digna de imitar, y que a lo largo de lo que el padre Rafael García Herrero fue haciendo,
desde ese inicio de atención, comienza del barrio Minuto de Dios, la personería jurídica de la Corporación Minuto de Dios, incluso esta experiencia que tuvo el padre Rafael García Herreros del ingreso a la Motilonia, que eran los indios motilones, y hay todo un relato en el libro del padre Diego Jaramillo, Una vida y una obra, sobre cómo fue ese ingreso a la Motilonia, con el objetivo, pues, de evangelizar, con el objetivo de ayudar, y ahí se hizo y se sigue haciendo toda una obra social de mejora en condiciones de vida para estas personas. El padre Rafael García Herreros tuvo bien claro esa conciencia social, ese relacionarse con el otro, ese mirar al otro como la posibilidad de ayudar, como la posibilidad de facilitar, como la posibilidad de, de encontrar en las necesidades la oportunidad de hacer algo. Una conciencia social que no solo es un discurso, una conciencia social que no solo es echar cantaleta o hablar por hablar, no. Una conciencia social arraigada en situaciones concretas, en realidades concretas. Definamos con una palabra al padre Rafael García Herreros. ¿Cómo definiría usted al padre Rafael García Herreros? Adelante, Adriana. Visionario. Él vio en los medios de comunicación la manera de llevar su mensaje, no solamente de la palabra de Dios, sino de su compromiso social. Cuando los medios de comunicación se utilizaban solo para lo mercantil y lo básico de la sociedad, eh, que ahora pues se convirtió en todo un boom con las redes sociales. Si el padre Rafael estuviera vivo en ese momento, sería un influencer tamaño familiar. Internacional. Sí, con su manera de ser y todo, hubiese sido, pues, no, su obra hubiera llegado muchísimo más lejos de lo que él alcanzó a llevarla. Y con los pocos medios que la época le permitió, él pudo aprovechar todo eso. El solo hecho de ver cómo con su deseo de hacer el bien encontró cualquier cantidad de medios para alcanzarlo, y todo desde la perspectiva cristiana, pero es esa manera de visionar todo lo que él tenía a su alrededor y de poderlo transformar de la manera en la que lo transformó. Gracias. Bueno, por aquí en escrito, en una palabra, amor, servicio, vocación. Otra palabra que definiría el padre Rafael García Herreros, de acuerdo a lo que hemos reflexionado, bondad. Yo lo definiría con la palabra prójimo, porque prójimo en, en la interpretación del buen samaritano, Jesús pregunta quién es mi prójimo. Y al final Jesús, después de relatar lo que hizo el otro, él dice, haz tú lo mismo. Compromiso, humilde. Nos aporta aquí Fanny y Jair, igual Daira, Melanie, Fanny, Bejarano, perdón. El hacerse prójimo es hacerse cercano. Eh, hacerse cercano hacia una necesidad concreta,
hacerse cercano a una situación concreta. Así definiría yo al padre Rafael García Herreros. Hacemos un repaso sobre el banquete del millón. El banquete del millón, En 1961, el padre Rafael García Herreros se sintió inspirado por un economista celestial para realizar el banquete más caro y más pobre del mundo y conseguir recursos para la obra social que adelantaba. Una noche me inspiró a hacer el banquete del millón. Hombre, haga un banquete del millón y pide 5,000 pesos, no sé qué, por cada puesto. Y resultó un éxito. 200 comensales, aportando cada uno 5,000 pesos, permitiría reunir 1,000,000 de pesos. Esa meta dio nombre al evento, el Banquete del Millón. Se realizó con éxito el 25 de noviembre de ese año, en el Hotel Tequendama, con asistencia del presidente de la República, la jerarquía eclesiástica, las Fuerzas Armadas, las reinas de belleza, benefactores y beneficiados. Desde entonces, cada año se celebra en Bogotá el Banquete del Millón, y los fondos se destinan principalmente a los programas sociales de El Minuto de Dios, en beneficio de los pobres de Colombia. A partir de 1971, en el Banquete del Millón se sirve pan y vino, aludiendo a la cena eucarística. Este año deseamos que el Banquete del Millón sea el banquete del millón de familias comprometidas en ayudar a los microempresarios. El banquete del millón ha dado apoyo en desastres naturales, en Popayán en 1983, Armero en el 85, Villatina en 1987, Barrio de las Reinas en el 89, como les había comentado también en Managua y en Guatemala en 1972. Y el banquete del millón se ha caracterizado por tener un título o un destino específico. En los últimos dos, en el banquete 62, era sobre los desastres en La Mojana, que hubo exceso de lluvias y desborde de ríos. Ese fue uno de los objetivos del banquete del millón. El año pasado, Mejoremos Hogares Colombianos, que era el tema de la construcción o mejoras de viviendas en Colombia. Y así, cada banquete del millón a lo largo de estos 63 banquetes ha tenido ese objetivo: recaudar fondos en lo que él mismo definió como la cena más cara y a la vez más sencilla, donde hoy se sirve pan y vino, y que el objetivo es precisamente desarrollar, fortalecer la conciencia social, donde el generar, el canalizar, que se pueda ayudar. Como dirá un santo de la iglesia, si no me equivoco, San Agustín: dar hasta que duela. No dar de lo que nos sobra, sino de lo que nos duele. Porque a veces se puede entender el dar, se puede entender el ayudar con miseria. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que nosotros hicimos una actividad y pedimos cosas, pues, que juguetes, que ropa. Y me acuerdo que llegó una persona con unos bultos y una donación que traía. Y fue triste porque zapatos dañados, ropa mohosa, hedionda, maloliente. Es decir, hagan de cuenta que eso lo tenía tirado en una bodega, lo echó en unos recipientes, en unos sacos, y dijo: aquí está mi ayuda. Y me acuerdo que el sacerdote encargado se lo regresó y le dijo: es que los pobres no son basurero de nadie.
Los pobres no son depositarios de basura de nadie. Si vamos a dar algo, démoslo con la mejor disponibilidad y en el mejor estado posible, porque ahí podemos, diríamos, catalogar o clasificar el deseo que tenemos de ayudar, pero con calidad y con calidez. Es lo que siempre buscó el padre Rafael García Herreros. El hecho de propiciar, vean que en esta historia que él mismo cuenta sobre la casa, cómo se inició, o los inicios remotos del barrio Minuto de Dios, cómo no solo era maquillar con una pintura, no bastó eso, no, dijo aquí, no es posible que viva un ser humano aquí. Y el padre Rafael García Herrero se dio cuenta de eso, que se estaba maquillando la miseria. Y no se trata de maquillar la miseria, no se trata de maquillar la pobreza, se trata de darle vuelta a la historia de las personas. Y como hemos dicho hasta la saciedad, a veces no solo es lo material, también es lo espiritual, lo emocional. Personas que emocionalmente necesitan una palabra, personas que espiritualmente necesitan un apoyo, personas que necesitan no estás solo, te acompaño en tu dolor, te acompaño en tu caminar, cuentas conmigo. eh, es decir, tantas y tantas expresiones humanas que evocan el tema de la conciencia social y que son para nosotros un llamado, como decía una de las expresiones, el rostro del otro, no podemos ser indiferentes ante el rostro del otro. Bien, para concluir, hago un repaso sobre la semana 4. Este mensaje igual pues se los he compartido en el chat y en la mensajería, eh, en la mensajería del aula y también en el correo electrónico, el correo institucional. Las modalidades, las que están utilizando y que fueron escogidas por ustedes son las actividades y examen. Cada modalidad y en cada semana tiene unas actividades muy específicas. Por ejemplo, en esto está la introducción. Es necesario abrir todos los links, por decirlo así, o todas las ventanas, todos los iconos para tener una visión completa del curso, para ahondar en cada una de las temáticas. Por ejemplo, en la introducción hay aquí una actividad a desarrollar, una actividad que podemos visualizar y en la cual podemos trabajar. Obviamente, sí lleva su tiempo de ejecución, lleva su tiempo en el cual pues nos disponemos a realizar lo que se nos propone. También están los recursos. Bueno, esto aquí como que se me quedó pegado. Vamos a revisar la conexión a internet. Voy a abrir otra aula por actividades. Están los recursos. Es importante la revisión de los recursos. Leer, tomar apuntes. Porque ese es el contenido y aquí yo les comparto pues una temática, pero también el contenido está en estos recursos que podemos visualizar, que podemos revisar y en la cual nos podemos apoyar. De igual manera está la actualidad, que son otros recursos
de algo más reciente, por ejemplo, del padre Harold Castilla, que es nuestro rector de la Universidad de Toledo, en Los zapatos de, primer capítulo, un video de YouTube. Eso es importante revisarlo. El afianzamiento, actividad de afianzamiento que habla precisamente sobre la conciencia social. Es una trivia de falso y verdadero que nosotros podemos ir resolviendo. Por ejemplo, el padre Rafael García Herrero expresa en su contemplación de la vocación al hombre que el secreto para ser feliz, el hombre es amarlo, verdadero. Y aquí hay una explicación. Y así cada recurso, la clase que la estamos resolviendo a través de Teams y en las actividades. Para quienes están realizando la modalidad de actividades, una entrega de calidad es importante, es clave revisar la rúbrica de evaluación. Yo les voy a calificar ajustado a la rúbrica de evaluación. Ajustado estrictamente a la rúbrica de evaluación. Obviamente, una palabra más, una palabra menos, pero yo me ajusto a la rúbrica de evaluación. Entonces, ¿qué consejo les doy? Revisar la rúbrica de evaluación. Estar atento a lo que la rúbrica dice e ir chequeando. Aquí habla de errores gramaticales. ¿Tengo yo errores gramaticales? Las referencias están en el formato APA. Yo cumplo este requisito, tengo un punto. ¿Ok? Análisis y presentación de la información. Se presenta de forma precisa, tema abordado, se evidencia un análisis profundo de la información y una indagación autónoma rigurosa. Es decir, se nota la investigación, se nota que hubo estudios, se nota que hubo referencias, se nota que hay un discurso bien elaborado. Tienes en este 1.33. Diseño del mural digital, que es la actividad de esta semana. El diseño del mural es creativo y corresponde completamente al tema, vincula elementos multimedia pertinentes y de buena calidad que complementan la información y favorecen su comprensión. Otro puntaje de 1.33. Y el último, referencias bibliográficas. El formato para el tipo de cita API y el número de referencias corresponde con los criterios solicitados. Es decir, usted se ajusta a las rúbricas de evaluación y su entrega será exitosa. Tendrá una entrega exitosa en cuanto al tema de actividades. Y aquí está bien claro. Revisar las rúbricas de evaluación, las cuales pues ustedes tienen disponibles. Quienes realizan la modalidad de examen, igual tienen todo en el aula de los recursos que están disponibles. Quienes realizan la modalidad, no sé, esta habla como que se pegó, pero no sé por qué, porque la otra sí camina. Bueno, algo pasará. Vamos a entrar a la 60. Y sobre todo a la hora de realizar quienes ejecutan la modalidad examen. La modalidad examen lleva incluso más acuciosidad, es decir, estar pendientes de lo que se pide, de los recursos, de la actualidad, del afianzamiento. Aquí está el contenido con los cuales ustedes van a resolver su test, su examen. Tendrá 2 intentos para resolver debe de disponer de 50 minutos para contestarlo. Tenga presente que la calificación que obtendrá se sumará a su evaluación final. ¿Qué evaluación se toma ahí? La calificación más alta. Y si no me equivoco, ambos
Ambas modalidades tienen puntos extras, las cuales hay que tomar en cuenta para rescatar puntos y tener algo disponible. Preguntas, inquietudes. Daira, tú me habías preguntado algo, ya te lo contesté. ¿Me recuerdas, Daira, qué fue lo que qué fue lo que tú me preguntaste? Sí, señor. Yo le había preguntado sobre el foro y usted ya me respondió las calificaciones. Ok. Sí, el foro no lo he calificado todavía, estoy en eso. Ya mañana creo que lo califico. Sí, mañana lo califico. Muchas Mañana gracias tengo por la tiempo para respuesta. eso. Ok. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Algunos ya se han retirado. Bueno, si no hay inquietudes, preguntas, vamos a detener la grabación para que conste la evidencia. Bien.